Buenos días, muy buenos días, muchas gracias. Qué privilegio volver a estar aquí entre ustedes, poderles ver. Espero tengan su tinto a la mano. No sé ustedes, pero yo este bochorno estaba atropellándome. Eso no quiere decir que sea menos espiritual, solo que el sueño da duro. Pero bueno, gracias a Dios por las puertas abiertas y poder estar atentos a querer hacer la voluntad del Señor en cuanto al escuchar su palabra y después, lo mejor, ponerla en práctica, que es muy valioso y necesario. Me corresponden esta mañana 3 versículos, muchas gracias, ubicados en Hebreos capítulo 11. Han avanzado bastante desde la última vez que estuve con ustedes y eso me alegra, que sean persistentes, consistentes, que no se cansen de estar estudiando la palabra. Y qué bueno, y es algo que hay que apuntarle a las personas que están encargadas de organizar las charlas, que puedan estudiar la palabra sistemáticamente. Eso es muy valioso porque nos permite tener un panorama general del libro o los libros que vayamos estudiando, y eso nos ayuda en futuro o de pronto en un presente cercano a compartir esas mismas verdades con alguien paso a paso. A veces cuando tocamos temas puntuales de pronto tendemos a desordenarnos, pero cuando vamos libro a libro, versículo a versículo, es muy bueno para nosotros y también nos deja la facilidad de poder compartir eso mismo que recibimos a otras personas de una manera un poco más fácil. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana y gracias por los corazones presentes, y ruego que pongas disposición en cada uno de ellos y en mi corazón para atender a tu voz y poder poner en práctica esta palabra que nos permites compartir hoy acerca de Abraham y la prueba de su fe. Gracias por que tu Espíritu está en medio de nosotros y es el que hace la obra. Bendito eres, Señor. Amén. Le voy a pedir el favor allí que lea esos 3 versículos en la versión que le guste, que la tenga allí a la mano. Lea capítulo 11 de Hebreos, versículos 17, 18 y 19. Léalos allí con calma. Vamos a darle una segunda lectura, la voy a dirigir yo. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y a los que tienen en la Biblia hay unos numeritos, unas letricas chiquiticas por ahí cerca en los pasajes que leímos, y una de esas letricas nos conduce a Génesis 22 versículos del 1 al 3. Vamos a leer ese corto pasaje también, Génesis 22 del 1 al 3, que dice así: aconteció después de estas cosas que probó, si se dan cuenta, vuelve a aparecer la palabra probar. Probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y otra de esas letricas que estaban allí en Hebreos nos conduce a Génesis 12:12, en donde dice: en Isaac te será llamada descendencia. Vamos ahora a esos pasajes, a retomar los pasajes, pero quiero hacer como una recapitulación de lo que ha pasado en
Hebreos 11 y finales de Hebreos 10. Al final de Hebreos 10, el autor termina este capítulo afirmando que los lectores de la carta, a quienes va dirigida esta carta, son verdaderos creyentes. Son creyentes que no retroceden, que no se echan para atrás. Al comienzo del capítulo 10 está hablando de algunas personas que retrocedieron en la fe, que profesaron ser salvos, que profesaron creer en Cristo, pero que después demostraron que no y dejaron la verdad del Evangelio. Pero él al final del capítulo 10 dice, pero no, ustedes no son esos, estamos hablando de otros, ustedes no son esos, ustedes tienen fe, una fe que les preserva el alma, una fe que les da salvación. Y aborda entonces en el capítulo 11 la fe. Entonces viene hablando de alguien que no tiene fe, al comienzo del capítulo 10, algunos que no tienen fe verdadera. Termina el capítulo 10 hablando de algunos que sí tienen fe, los que están recibiendo la carta, y empieza a hacer una profundización, empieza a profundizar el tema de la fe. Y entonces arranca con el versículo 1, que es muy conocido y que espero lo hayan memorizado alguna vez. ¿Qué es la fe? Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. En la Nueva Traducción Viviente dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Y entonces, si les gusta rayar su Biblia, rayen esas dos palabras, la certeza y la convicción. Certeza y convicción, eso es la fe. Pero certeza y convicción ¿en qué? En algo que esperamos, en algo que no podemos ver. Y si nos damos cuenta, empieza toda la narrativa del capítulo 11 llena de ejemplos que nos corroboran esta definición. Todos los personajes que empiezan a nombrarse allí fueron personas que tuvieron certeza, que tuvieron convicción, y el mismo autor hace énfasis en cosas que todavía no pudieron ver o en cosas que no pudieron necesariamente disfrutar. La certeza, la convicción de las cosas que esperamos, de las cosas que no podemos ver. Allí está la fe. Y en el versículo 8 empieza a hablar acerca de Abraham y habla un poco de la esposa de Abraham. Interesante que ¿cuántos capítulos tiene en su Biblia el capítulo 11? ¿Cuántos versículos tiene el capítulo 11 de Hebreos? 40, ¿cierto? En la mía también, entonces creo que estamos usando la misma versión, la misma Biblia. De esos 40 versículos, más o menos el 25%, 9 capítulos de esos 40, están dedicados a Abraham. ¿Lo había notado? Abraham ocupa un 25% del capítulo completo. Y si ustedes se van a Romanos, los primeros capítulos de Romanos abarcan una buena porción de la totalidad también del libro de Romanos. ¿Por qué será que hablan tanto de Abraham? Porque se le conoce como el padre de la fe. Entonces, recomendación, estudie un poco la vida de Abraham. Si usted considera que su fe está como regulimbis, como que no ha crecido, como que no es la fe que Dios espera, como que usted mismo dice, venga, me falta fe, estudie un poco la vida de Abraham y aprenderá mucho acerca de él. Pero nos vamos a ubicar ahora sí en los versículos 17 al 19, ya haciendo este recorrido y esta introducción, pensando en Abraham. El versículo 17 dice, me pasé, ya iba a leer el que no era, es que se me corrió la Biblia. 17 de 11. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y les mencioné que esa palabra probado se repetía en Génesis, lo leímos, Génesis 22, y aquí hablan de la prueba. ¿A qué creen ustedes que se refiere el autor de Hebreos o Moisés en Génesis en cuanto a la prueba que le sucedió a Abraham? ¿Qué será probar algo? En mi época, no sé si a ustedes les tocó, cuando había buses urbanos diferentes a Transmilenio, había personajes que se subían a vender cadenas de muy buena calidad.
a 1.000 pesos o algo así. Y entonces cogían esa cadena que vendían y no sé si lo recuerdan, la pasaban por encima del tubo de donde uno se coge y la jalaban y la frotaban contra el tubo y luego la mostraban para que pudiéramos evidenciar que qué había pasado. Que no se había pelado, ¿sí? Que no había mostrado el... ¿Todo bien por allá? ¿Sobrevivieron? Probaron la resistencia de lo que se haya caído allá y creo que no pasó la prueba. No pasó la prueba. ¿Sí? Exacto. Eso es la prueba. No pasó la prueba. No. Muy bien. Entonces se dice que Abraham fue probado. ¿Y de qué manera probaron a Abraham? Una prueba compleja. Estaba pensando en esto. Dios, el Dios dador de la vida, el Dios que ama la vida, que da vida, que creó la vida, le pide a Abraham que le quite la vida a su hijo. Y es una petición que si leemos detalladamente desde Génesis capítulo 1 hasta Génesis capítulo 22, que es cuando Abraham recibe la instrucción, Dios nunca dio una instrucción en ese sentido. Dios nunca le pidió a un ser humano sacrificar a otro ser humano. Y en adelante hasta Apocalipsis no pasa. O sea, Dios nunca le pide a un ser humano que quite en sacrificio la vida a otro ser humano. Él habla de la pena de muerte, sí, es diferente. Pero Él no le pide a ningún ser humano que como un sacrificio para adorarlo a Él, le quite la vida a otro ser humano. Costumbre que sí fue común en la época y a través de la historia humana, sí ha pasado que los humanos sacrifican a otros humanos para ofrecerle alabanza a sus dioses. Pero Dios nunca había hecho eso. Lo más cercano que leemos que Dios le pide a hacer al ser humano para atentar contra la integridad de otro ser humano es la circuncisión. Eso es lo más cercano, ¿sí? que tenemos, que Dios dice, pues, móchele y con eso hacemos ahí un pacto. Pero eso es lo más cercano que tenemos a que Dios le pida a alguien atentar contra la integridad de otra persona para adorarlo a Él. Entonces, ¿qué puede haber en la cabeza de Abraham con esta prueba? O sea, Dios hace un poco de tiempo me ha dicho que voy a tener un hijo. Y yo tuve un hijo y me dijo, no, ese no era, el que yo soy, el que yo le diga, él no, este Ismael no es el que yo le diga, es Isaac. Listo, entonces nace Isaac. Vamos bien. Isaac va a crecer y va a ser mi descendiente y las naciones van a ser benditas a través de la simiente de él y vamos bien. Y luego de la noche a la mañana Dios me dice que lo mate. Y no he visto que nunca Dios haga algo de este estilo, porque si fuera algo común, pues habrán dicho, bueno, pues Dios lo pidió y esto es normal. Pero nunca había pasado. Y además de que nunca había pasado, le pide que pase con el hijo de la promesa, que leíamos también, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué puede pasar en la cabeza de este hombre, que es el padre de la fe, pero que sigue siendo un humano? Compleja la prueba, ¿no? Lo cogieron ahí contra el tubo o lo reventaron allá como el plato o el pocillo. ¿Y qué pasó con Abraham? Dios probó a Abraham, es decir, buscó en él examinarlo profundamente. Dios quería saber de qué era capaz Abraham. Dios lo sabe todo, pero quería que Abraham fuera probado y él mismo pudiera ver hasta dónde Abraham podía llegar en esa, acuérdense que es la fe, certeza o en esa convicción, en esa esperanza. Yo digo que tengo la certeza en que Jehová va a traer descendencia a través de Isaac. Yo digo que tengo la confianza de que Dios me va a dar una gran nación a través de mi hijo. Y ahora me está diciendo que lo mate. Hablaron esta mañana,
un par de personas acerca de las pruebas, de las dificultades que podemos tener nosotros y que hemos podido tener, por ejemplo, en esta semana. Si vamos a Santiago capítulo 1, versículo 2 de la Nueva Traducción Viviente, y podemos leer hasta el versículo 8 y vamos a encontrar con que nosotros hoy en día no estamos distantes a lo que le pasó a Abraham en cuanto a la prueba de nuestra fe. Versículo 2 dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar, ¿qué? Problemas, considérelo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se ponen a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad ¿para qué? Desarrollarse. Así que dejen que crezca, ¿qué? La constancia por medio de la prueba de la fe. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan, ¿qué? Sabiduría, pídansela a nuestro Dios, a nuestro generoso Dios, y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida, vuelve y lo dice, entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Nosotros también estamos llamados en algún momento de nuestra vida a ser probados. ¿Nos va a pasar lo del pocillo o nos va a pasar lo de la cadena del Señor que muestra en el bus que no se pela? ¿De qué dependerá eso? ¿Qué dice el versículo? Se me perdió. 6. Que asegúrense de que su fe sea solamente ¿en dónde debe estar? En Dios. Lo que va a pasar con Abraham, que ya lo sabemos, pero lo vamos a ir avanzando, dependerá de en dónde tiene Abraham puesta su fe, su confianza, su convicción. Igual para nosotros. ¿Qué va a pasar cuando nuestra fe sea probada? ¿El resultado va a ser evidente? Sí. ¿Y de qué dependerá ese resultado? En dónde tenemos puesta nuestra fe. Si la tenemos en el lugar no correcto, en el lugar equivocado, va a haber un resultado. Pero casi 100% seguro que ese resultado no va a ser lo que Dios espera que sea. Pero si nuestra fe probada está puesta en Dios, el resultado le va a honrar, a agradar, a exaltar a Él y va a ser de beneficio para nosotros. En el versículo 17, seguimos otra vez en Hebreos 11, veamos qué encontró Dios cuando probó a la fe de Abraham o Abraham. Por la fe, Abraham cuando fue probado, y está el verbo allí. ¿Qué dice después de probado? Ofreció. Abraham actuó. Abraham dio el paso, pudo haber dado el paso para el lado contrario, corriendo, escondiendo a Isaac. Dios enloqueció, ¿qué le pasa? O sea, y mejor me lo llevo donde no lo vuelva a ver y yo lo dejo crecer y lo pongo a tener hijos y así cumplo la promesa de que Dios me dio. Pudo haber hecho eso, pero no, él dio el paso de fe hacia la dirección que Dios le indicó que hiciera. Contradictorio, sí. Dios nunca ha pedido a nadie que mate a otro ser humano como sacrificio. Raro, extraño, sí. Él me prometió que aquí iba a estar mi descendencia. ¿Lo entiendo? No. Pero tengo la certeza, tengo la convicción, tengo la fe puesta en Él. Él algo hará. Y ofreció a su hijo. Esto a pesar de que en Él iba a ser llamada descendencia. Entonces,
¿Qué encontró Dios cuando hace esta prueba en la vida de Abraham? ¿Qué encontró? Fe, confianza. Por eso el versículo 17 inicia diciendo, por la fe. Ahí está el resultado que lo llevó a actuar. O sea, la causa de todo, de que él hubiera ofrecido, de que él hubiera sido capaz de enalbardar su asno, de coger la leña, de llevarse a su hijo, de empezar a caminar hacia el monte Moriah, de decirle a los siervos, quédense con el burro, quédense ustedes dos, que él y yo subiremos y volveremos, era fe, confianza, certeza de lo que se espera. Por eso se le conoce como el padre de la fe. Porque a pesar de tan grande contradicción de instrucción y tan grande dilema moral y espiritual en el que él se pudiera encontrar, obedeció, creyó que podía hacer la voluntad de Dios. Y esto me lleva a que nosotros nos pensemos en nosotros mismos. No sé qué situación esté sucediendo en tu vida o en mi vida que nos está chocando, que algo nos está pidiendo Dios que hagamos, que le creamos, y estamos en ese dilema de qué debo hacer. Puede que Dios esté pidiéndote algo que para ti humanamente no sea lógico, que para ti no tenga sentido. A manera de anécdota les cuento que cuando Mabel y yo nos íbamos a casar, ninguno de los dos nos habíamos siquiera graduado de la universidad. Yo por juicioso y ella porque pues, le dio por hacer unos cambios ahí, no sé qué. A mí me gustó la universidad y me quedé estudiando mucho. Yo estaba trabajando para la universidad y en esa época me ganaba algo como 700,000 pesos. Que hoy es poco y en esa época también era poco. Mabel estudió en el Rosario. Y esa universidad de garaje tuya, sí, es que no. Me mira mal. Estudió en el Rosario. ¿Y qué esperan? ¿Qué creen ustedes que esperaba la mamá habiéndose sacrificado por pagar una universidad tan cara, tantos años, y que su niña, terapeuta ocupacional del Rosario, la mejor, guau? ¿Qué quería la mamá que pasara con Mabel? ¿Que saliera a qué? A ejercer, ¿no? A hacerse la mejor terapeuta ocupacional de Bogotá y que etcétera, etcétera. Y llego yo y me le atravieso en la vida a Mabel y me da por decirle que nos casemos sin habernos graduado, sin tener un trabajo estable porque era por prestación de servicios y cada 6 meses miraban a ver si me renovaban el contrato o no. Y los dos planeando nuestro futuro y pensando, vamos a la Escritura y decimos, no dije, hago énfasis en la S, decimos, tú no vas a trabajar. La Biblia nos enseña que el varón es el responsable de las finanzas de la casa. La Biblia nos enseña que yo soy el que debo proveer para tus necesidades, las de nuestros hijos, mis necesidades, nuestro hogar. Si quieres, podrías trabajar mientras no haya hijos. Cuando estén los hijos, te dedicarás a tu ministerio, porque vemos en la Biblia también que el ministerio de las mamás está muy dado a sus hijos. En un futuro, cuando las niñas no estén, porque resultaron 2 hermosas niñas, si tú quieres empezar tu vida laboral, chévere. Pero nunca las finanzas se van a mezclar. Lo que tú ganes será tuyo para gastártelo en chocolates, dulces, maquillaje, lo que se te antoje. Porque si tú llegas a mezclar tu plata con la mía, o se mezclan, después yo no voy a ser el que provea para las necesidades. El día que tú no trabajes me va a hacer falta esa platica para pagar el recibo del gas. Una decisión compleja para nosotros, contradictoria para lo que nos mostraba la sociedad, para lo que nos muestra incluso a veces la misma iglesia, para lo que la mamá y el papá de Mabel querían. Mis papás sí me echaron porras.
Pero decidimos tomar esa decisión hace 19 años. Y adivinen qué. Nunca nos ha faltado nada. El Señor nos ha permitido tener una hija que se graduó este año, una enana que le faltan 2 años para graduarse, nos ha provisto de un trabajo en la misericordia de Dios estable, tenemos nuestra casa, tenemos nuestro carro, nuestro porque el Señor nos lo proveyó, finalmente es de Él. No vivimos rodeados de lujos, pero tenemos mucho más abundantemente de lo que esperamos. Por tomar una decisión de fe, contradiciendo a lo que la sociedad del mundo, y tristemente lo digo, a veces la misma iglesia enseña. Para nosotros, no estoy diciendo que eso tenga que ser su verdad, esa es nuestra verdad, y el Señor nos ha mantenido firmes en eso. Pero a lo que voy es a que usted medite qué puede estarle Dios diciendo en este momento que está probando su fe, que le está diciendo, vaya y sacrifique a Isaac. Esa cosa loca que usted dice, pero Dios, esto no puede ser. Si yo dejo de trabajar un domingo, no voy a tener para el colegio de los niños. Pero Dios te está diciendo, el día del Señor es el domingo. Te quiero aquí conmigo. Señor, no puedo hacer el devocional porque tengo que madrugar muchísimo y entonces dejo de... Te quiero en un tiempo especial tú y yo. Algo que les esté rayando la cabeza, que Dios les esté pidiendo, eso le pasó a Abraham. Yo no lo logro entender, yo no logro meterme en los pantalones o en los zapatos de Abraham, pero intento imaginarme que Dios me diga a mí que sacrifique a María Juliana o a Valeria. No me cabe en la cabeza, Señor, pero ¿qué hizo Abraham? Creyó. Por la fe, Abraham ofreció a Isaac. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por Dios? Dios nos está probando, nos está pidiendo algo. ¿Estamos dispuestos a sacrificar a nuestro Isaac? ¿Estamos dispuestos a dejar a un lado lo que Dios nos dio para como bendición o como promesa? Porque es más valioso Dios que la promesa. Era más valioso para Abraham Dios que el mismo Isaac. Ahora, versículo 18 dice, habiéndose dicho, te será llamada descendencia. Pasando el 19 dice, pensando que Dios es poderoso. Recordemos, insisto con el versículo 1. Es pues la fe, la certeza, la convicción. ¿De qué tenía certeza Abraham? ¿Cuál era la convicción de Abraham según el versículo 19? De que Dios era o es, en presente para nosotros, poderoso. De que Dios tenía el poder para hacer lo que Él quisiera. Él pensó en Dios. Él pensó en lo que le estaba pidiendo. La palabra pensando tiene que ver con llegar a una conclusión. Tiene que ver con tener por cierto algo. Tiene que ver con estimar. Tiene que ver con hacer un inventario. Y entonces yo pienso en Abraham estimando las opciones, revisando, pensando en lo que Dios había hecho hasta ahora, haciendo un inventario de las conversaciones que él ha tenido con Dios, de las situaciones en las que se ha enfrentado con Dios, recapitulando todas las cosas en su vida. Y Abraham, después de meditar, no nos dicen cuánto pasó entre la orden y la obediencia, pero pareciera que fue muy rápido, pero yo me imagino a Abraham meditando porque dice pensó. Él hizo inventario de esas posibilidades, tuvo en cuenta las opciones, analiza la situación y llega a una conclusión. Dios es poderoso. Y si Dios es poderoso, ¿qué más puedo hacer? Obedecer. Y es tan poderoso que Él me puede devolver a mi hijo de la muerte si llego a sacrificarlo como Él me pide.
Eso no lo da una relación de cada 8 días, 2 horas sentados aquí. Abraham no hubiera llegado a esa conclusión si él solamente asistiera cada 15 días a un culto los domingos. Ténganlo por cierto que no. Esa conclusión, ese análisis, esa esperanza, esa convicción de Abraham se dio porque Abraham tenía una relación personal íntima con Dios, porque lo conocía. Ustedes pueden dar certeza de alguna reacción de su esposo o su esposa si ustedes hacen algo. ¿Han hecho esa prueba? Si yo digo a mi esposa lo que les dije ahorita, esa universidad de garaje, yo ya sé cómo va a reaccionar Mabel. Porque yo tengo una relación personal con ella, porque yo tengo una relación íntima con ella. Vivimos cada día juntos y yo ya sé que si hago esto, ella va a reaccionar de tal manera. Eso era lo que estaba pasando en la vida de Abraham. Abraham tenía esa relación tan íntima con Dios que Dios le pide algo que, pero Dios, ¿seguro que está? Bueno, yo lo conozco, yo sé que usted es poderoso, yo hago caso. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Qué tan íntima es la relación que cada uno de ustedes tiene con Dios? Y para mí la pregunta también, porque eso va a ser lo que me va a permitir en estas situaciones de prueba tener una buena reacción a esa solicitud. Si yo no tengo una buena relación con Dios, Dios, usted está loco. Voy a creer en otro Dios porque ningún Dios que yo conozca le pide sacrificar a nadie a su hijo. Ningún Dios que no conozca me permite dejar esta relación que no conviene. Ningún Dios que yo conozca permite que, etcétera, etcétera. Póngale la frase que usted quiera. Pero cuando usted tiene una relación con Dios, así la situación sea como rara, usted va a consultar a Dios, usted va a analizar cómo le ha ido con Dios, usted va a ver su vida con Dios, usted va a buscar en la palabra de Dios, usted va a pedir consejo a otras personas de Dios y va a llegar a una conclusión y a un paso de obediencia de acuerdo a lo que Dios está esperando de usted. Al final, Dios es al quien necesitamos a nuestro lado, con quien necesitamos tener una muy buena relación para poder caminar en fe. El versículo 1 de Hebreos no se va a cumplir y nunca estaremos en el hall de la fama de los de la fe si no estamos mano a mano, hombro a hombro con el Señor. Si cada uno de estos hombres que está mencionado allí en el capítulo 11 no hubiera tenido una muy buena relación con Dios, no estaría allí. Pregúntate, ¿tú estás en el hall de la fama que está escribiendo ahora el Señor a partir de que nació la iglesia? ¿Estás allí por tu fe? ¿Tienen tu nombre allí anotado? Porque es que es mi amigo, dice Dios. Me conoce y le conozco. Estamos caminando juntos. Yo sé que si se lo pido, Él va a hacer caso. No se lo voy a pedir porque no le quiero amargar la vida, pero si se lo pidiera, yo sé que Él haría caso. ¿Qué tan buena está tu relación con el Señor? Y para terminar, pensemos, esta frase me llamó la atención en el versículo 19. Dios es poderoso, ya lo vimos, aún para levantar aún de entre los muertos a Isaac en sentido figurado también, me enredé, vuelvo a leerlo. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Dios premia la fe. ¿Cuál fue el premio de la fe de Abraham? Varios, pero pensando en esa orden que Dios le dio de sacrificar, el premio que Dios le da a Isaac es: detén tu mano, no le hagas daño a tu hijo. Allí hay un carnero que puedes usar en sacrificio. Dios detuvo a su siervo Abraham de hacerle daño y ese fue su premio, no hubo necesidad del sacrificio. Dios lo premia convirtiéndolo en el padre de la fe.
Dios lo premia retornándole en vida a su hijo en sentido figurado, pero también en sentido físico, porque él se pudo ir con su hijo otra vez a encontrarse con sus siervos e irse para la casa. Dios premia a aquellos que actúan con fe. Tanto es así que en el versículo 13 y 14 de Génesis 22 dice, de pronto lo podemos alcanzar, entonces leo despacio. Génesis 22, 13 y 14 dice, ¿qué dice? Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral, así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que quiere decir el Señor proveerá. Él nos va a recompensar proveyéndonos lo necesario que nos pueda llegar a hacer falta cuando actuamos en fe. En mi caso y en mi historia, el Señor ha sido Jehová Jireh, proveyendo para todas nuestras necesidades en la casa, solo a través del trabajo que yo he podido hacer por la misericordia del Señor, no porque yo me lo merezca. ¿Qué proveerá Dios para ti si decides obedecer a lo que Él te está pidiendo? Si Él te está pidiendo que dejes esa relación, el Señor proveerá una relación mejor. Si Él te está pidiendo que dejes ese trabajo, el Señor te proveerá uno mejor. Si el Señor te está pidiendo que madrugues más para hacer algo para Él, el Señor te hará descansar con las pocas horas de sueño que tengas. Si el Señor te está pidiendo que te comprometas en este o cual ministerio, el Señor te proveerá la sabiduría y las fuerzas para hacerlo. Si el Señor te está pidiendo, Él proveerá. Él recompensará esa fe que tú tengas y la fe con la que actúes. Recordemos entonces, para resumir, nuestra fe en algún momento va a ser probada, tarde o temprano. Esa prueba va a dejar ver cómo está esa fe, va a revelar lo que hay realmente en mí. Para poder dar un resultado adecuado, debo tener una buena relación con Dios, de manera que esa fe probada dé el resultado que Dios quiere, actúe con fe. Y al final Dios nos va a recompensar si actuamos en fe, si tenemos esa certeza y esa convicción de lo que no vemos, de lo que esperamos. Anhelo, mis hermanos, que nuestra fe sea como la fe de Abraham y que cuando llegue la prueba no nos pase lo del pocillo. Padre, gracias por nuestro hermano Abraham, gracias porque él creyó y fue salvo en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque le veremos en el cielo, a donde esperamos también llegar pronto. Ruego que podamos ser imitadores de Él en la fe, actuando, dando pasos certeros de acuerdo a tu voluntad, hacia donde tú nos guíes, así parezca una petición salida de los cabellos. Gracias por estar con nosotros y gracias porque tu Espíritu es el que nos fortalece y nos guía para que podamos actuar en fe. Amén.